El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es viernes 27 de junio de 2025. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Petro ganó pulso jurídico. Autoridad electoral no podrá investigarlo por financiación de su campaña. Docentes y alumnos prenden antorchas en defensa de la universidad pública en Argentina. Estados Unidos plantea deportar al migrante Ábrego García a otro país que no es El Salvador. La OEA elaborará un plan para atender la crisis de salud mental en las Américas. Exposición alza la voz ante los miles de casos de violencia sexual infantil en México. Mantani promete no colaborar con redadas migratorias de Trump en Nueva York. Voy a luchar, dice. Piden a Estados Unidos detalles sobre ciudadano canadiense que murió bajo custodia del ICE en centro de detención en la Florida. Donald Trump amenaza con demandar a CNN y el New York Times por reportes sobre Irán. Aquí están las noticias, Washington. El presidente Donald Trump intensificó su batalla retórica sobre los recientes ataques aéreos de Estados Unidos en Irán, al hacer que un abogado envíe cartas legales a CNN y a The New York Times, exigiendo retractaciones de reportes precisos. Este jueves en la noche, un portavoz de CNN confirmó que la cadena respondió a la carta rechazando las afirmaciones contenidas en ella. The New York Times hizo pública su respuesta que decía en parte: no es necesario retratarse, no se ofrecerá ninguna disculpa, dijimos la verdad, lo mejor que pudimos, seguiremos haciéndolo. Trump tiene un largo historial de litigios en su carrera empresarial y un historial aún mayor en amenazas de demanda que no concreta. En el último año, Trump ha intensificado su campaña legal contra grandes medios, incluyendo CBS, lo que ha llevado a algunos expertos en la primera enmienda a criticar su uso de amenazas legales y demandas para presionar e intimidar a las redacciones. La carta legal de esta semana, enviada por Alejandro Brito, uno de los abogados personales de Trump, alegaba que los reportes del 24 de junio de CNN y del Times eran falsos y difamatorios. Las notas describían una evaluación inicial de inteligencia estadounidense sobre los ataques que contradecía la insistencia de Trump en que los sitios de enriquecimiento nuclear de Irán fueron completamente y totalmente aniquilados. Funcionarios de la administración confirmaron la existencia de la evaluación, pero afirmaron que era de baja confianza y que se filtró para perjudicar al presidente. Varios funcionarios han prometido investigar las filtraciones y Trump ha dicho que quienes filtran información deberían ser procesados. El miércoles, cuando pidió que uno de los 3 reporteros de CNN que publicaron la noticia inicial fuera despedido, CNN afirmó: respaldamos al 100% el periodismo de Natasha Bertrand y en particular el trabajo de ella y sus colegas sobre la evaluación de inteligencia. El público estadounidense tiene derecho a saber si el ataque a Irán, financiado con dinero de los contribuyentes y de enorme consecuencia para cada ciudadano, fue un éxito, escribió Matt Crow. Dependemos de nuestro servicio de inteligencia para obtener el tipo de evaluación imparcial que todos necesitamos en una democracia para juzgar la política exterior de nuestro país y la calidad de las decisiones de nuestros líderes. Por lo tanto, añadió, sería irresponsable que una organización de noticias suprimiera esa información y negara al público el derecho a conocerla. Y sería aún más irresponsable que un presidente utilizara la amenaza de una demanda por difamación para intentar silenciar a una publicación que se atrevió a informar que los expertos en inteligencia capacitados, profesionales, patriotas empleados por el gobierno de Estados Unidos, pensaban que el presidente podría haberse equivocado en sus declaraciones iniciales al país. Washington. Funcionarios consulares canadienses están presionando para obtener más información del gobierno de Estados Unidos después de que un ciudadano canadiense muriera bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en un centro de detención en la Florida esta semana.
Johnny Noviello, residente legal permanente de Estados Unidos de 49 años, estaba en el Centro de Detención Federal de Miami mientras se enfrentaba a la deportación por una condena en 2023 por crimen organizado y tráfico de drogas, según el ICE. Fue encontrado inconsciente y declarado muerto por el Departamento de Rescate de Bomberos de Miami el lunes por la tarde, de acuerdo con el ICE. La causa de su muerte aún está bajo investigación, indicó la agencia. El personal médico respondió de inmediato y comenzó a administrar reanimación cardiopulmonar, descargas con desfibrilador externo automático y llamó al 911, dijo el ICE. Noviello fue encontrado por el ICE en una oficina de libertad condicional el 15 de mayo y recibió una notificación para comparecer en un proceso de deportación por haber sido condenado por violar cualquier ley o reglamento relacionado con una sustancia controlada, y dijo ICE. El arresto se produjo en medio de la campaña de deportación ampliada del gobierno de Trump, que ha puesto en foco en la captura de inmigrantes condenados por delitos. El gobierno de Canadá fue notificado de la muerte de Noviello, informó la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, en un comunicado. Funcionarios consulares canadienses buscan urgentemente más información de las autoridades estadounidenses, agregó, señalando que no se proporcionarán más detalles para respetar la privacidad de la familia. Atención, Nueva York. El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, promete, en caso de conseguir el cargo, no ser cómplice con las redadas migratorias del gobierno de Donald Trump. Voy a mantenerme firme y a luchar, dijo en una entrevista con la cadena CNN. No voy a colaborar con la administración de Trump para construir la mayor fuerza de deportación de la historia de Estados Unidos. Voy a representar a todos y cada uno de los neoyorquinos, incluyendo a los migrantes, sostuvo. Mamdani, de 33 años, dio la sorpresa el martes al imponerse a Andrew Cuomo y convertirse en el primer musulmán declarado socialista que podría tener el mando de la ciudad más grande de Estados Unidos y capital financiera del país. Si bien el ganador de las primarias demócratas se convierte casi automáticamente en alcalde de Nueva York, habría que esperar a noviembre para ver si el partido entero le da su apoyo o prefiere inclinarse, por ejemplo, por el actual alcalde Eric Adams, que concurriría a las votaciones como independiente. Pero de lograrlo, Mamdani, nacido en Uganda, declaró a CNN que defenderá a los migrantes. Nuestras políticas de ciudad santuario han mantenido seguros a los neoyorquinos durante décadas y fueron defendidas por republicanos y demócratas por igual durante años, hasta que llegó este alcalde, dijo en forma crítica en referencia a Adams. La policía neoyorquina, según añadió, no colaborará con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. El Departamento de Policía de Nueva York servirá a los neoyorquinos y no asistirá al ICE en sus operaciones, porque en última instancia su trabajo es la seguridad pública, sostuvo el candidato demócrata. Sus promesas de campaña incluyen congelar los alquileres, hacer que los autobuses sean gratuitos y prestar cuidados infantiles universales. Tengo muchas críticas al capitalismo. Debe haber una mejor distribución de la riqueza para todos los hijos de Dios en este país, y en eso me centro, en la dignidad y en combatir la desigualdad de ingresos, dijo. Washington. El presidente Donald Trump estuvo acompañado por familiares de personas muertas a manos de inmigrantes ilegales durante un acto celebrado en la Casa Blanca, en el que se instó al Congreso a aprobar la ley One Big Beautiful Bill Act. El presidente afirmó que la legislación garantizará que ninguna familia más sea víctima de los inmigrantes ilegales y de las políticas de fronteras abiertas. Durante el acto de ayer en la sala Trump calificó de enfermizo lo que ha tenido que pasar las familias como consecuencia de las políticas de fronteras abiertas de la administración anterior, y añadió que solo de pensarlo dan ganas de llorar. Señaló que el paquete de gastos GOP, que aún debe ser aprobado por los republicanos en el Senado, incluiría disposiciones que Trump describió como la pieza más importante de legislación fronteriza que jamás haya cruzado el hemiciclo del Congreso. En un momento dado, Trump recurrió a Joed Abraham, un padre ángel que perdió a su hija Kathy
después de que un inmigrante ilegal chocara por detrás contra su coche parado en un semáforo cuando circulaba entre 100 y 110 kilómetros por hora. Pondremos fin a esta invasión de una vez por todas, y siempre recordaremos la memoria de Katy. Era preciosa, preciosa hija suya de 20 años, dijo Trump, antes de que el padre de la niña se acercara al presidente, le estrechara la mano y le entregara una foto de su hija que el presidente mostró al público. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el acuerdo arancelario con China fue firmado el miércoles y adelantó que prevé sellar pronto otro con la India. Firmamos el acuerdo con China ayer. Lo acabamos de firmar, dijo en un acto en la Casa Blanca, programado en defensa de su proyecto fiscal y presupuestario, que está bajo tramitación en el Senado. El líder republicano no ofreció nuevos detalles de ese pacto. A mediados de junio, no obstante, tras las conversaciones entre representantes de ambos países mantenidas durante 2 días en Londres, Trump apuntó que el acuerdo incluye un arancel estadounidense del 55% a productos chinos y otro del 10% a los bienes del país norteamericano por parte de Pekín. Tenemos otro próximo, quizá con la India, uno muy grande, añadió el mandatario de nuevo sin dar detalles. China y el Reino Unido son los 2 únicos pactos que ya han sido sellados. La Casa Blanca insistió en que no considera crítico el plazo del 9 de julio, establecido inicialmente por el presidente para negociar nuevos acuerdos comerciales con sus socios y así evitar la aplicación de sus mal llamados aranceles recíprocos. Bruselas. Los líderes de la Unión Europea acordaron este jueves acelerar su rearme tras el impulso del gasto militar pactado en la OTAN a exigencia del estadounidense Donald Trump, cuya amenaza arancelaria a España por gastar menos emergió en la cumbre de la UE. Sin embargo, no se espera que afecte a las negociaciones en curso entre Bruselas y Washington para evitar una escalada comercial antes del 9 de julio. En plena coherencia con la OTAN, que en su cumbre de La Haya el día miércoles decidió invertir 5% de su PIB en gastos de defensa y relacionados en 10 años, los 27 acordaron acelerar la consecución de las capacidades militares de la UE. En la rueda de prensa al final de la cumbre, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, señaló que los países aliados decidieron aumentar su gasto de defensa a un 5% del PIB, y los comunitarios se han centrado hoy en hablar de cómo gastar mejor, invertir juntos de manera más racional, más eficiente, con un equipo para alcanzar los objetivos de capacidades militares requeridos para la disuasión. No necesitamos duplicar las mismas capacidades en cada Estado miembro. No hace falta multiplicar por 27 países europeos nuestras inversiones en defensa. Lo que necesitamos es eficiencia y un reparto justo de la carga. Lo que necesitamos es construir un sistema común de defensa europea que disuada la agresión, agregó. Para ello, encargaron a la Comisión Europea y a la jefe de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, una hoja de ruta para llegar a los objetivos comunes de la defensa en 2030, al ver necesario seguir aumentando sustancialmente el gasto en defensa y seguridad de Europa e invertir mejor juntos. Atención, Ciudad de México. En México, de cada 1000 casos de abuso y violencia sexual infantil, solo 100 víctimas se atreven a alzar la voz, y apenas uno de estos menores logra conseguir una sentencia condenatoria, según cifras expuestas en la muestra Infancias en Silencio, que se inauguró en la Ciudad de México. A la presentación en el Museo de Memoria y Tolerancia asistieron sobrevivientes de este abuso, quienes calificaron a este problema que afecta cada 2 horas a un menor de edad en el país como una epidemia de silencio, enraizada en la falta de justicia y la impunidad. Es una arquitectura perfecta de la impunidad, esa de la que todos terminamos siendo parte de manera directa o indirecta cuando decidimos callar en lugar de alzar la voz, dijo Salvador Cacho, una de las víctimas y testimonios recopilados para esta exhibición. A pesar de la impunidad en este delito, Cacho reconoció que el pasado miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no hay plazo máximo para denunciar el abuso infantil en México,
tras el caso en contra del productor Luis del Llano por abuso sexual a la cantante mexicana Sasha Sokol en 1970, cuando tenía 14 años. Se está comenzando a saldar una deuda histórica con generaciones de víctimas de violencia sexual infantil y quienes por décadas se les negó el acceso a la justicia. Todo esto al negar amparo a Luis del Llano en el caso que promovió Sasha Sokol ante la corte. Comentó sobre dicho asunto que se denunció en 2022. Alrededor del silencio se oculta la culpa, la vergüenza y el miedo, señaló Cristina Cuellar, quien fue abusada sexualmente por sus familiares durante más de 10 años. St. John's. La Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó la creación de un grupo de trabajo para elaborar un plan con el fin de atender la crisis de salud mental en la región de las Américas. La resolución fue aprobada por consenso durante la Asamblea General de la OEA, que se celebra esta semana en Antigua y Barbuda, con la presencia de cancilleres de toda la región. El texto establece la creación de un grupo de trabajo interamericano por un periodo inicial de 1 año y abierto a la participación de todos los Estados miembros, que deberá elaborar un plan de acción regional que detalle y guíe la labor de la Alianza Regional de Salud Mental. También propone el establecimiento de un Fondo Regional de Salud Mental para reunir recursos financieros para reforzar la atención a la salud mental en el continente. Este fondo se establecería en colaboración con organismos regionales como la Organización Panamericana de la Salud, OEPS, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, el Banco de Desarrollo del Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En una nota al pie, la administración de Donald Trump apuntó que Estados Unidos no apoya la proliferación de nuevos fondos para la salud regionales o mundiales, sino que insta la movilización de recursos internos. La resolución insta también a los Estados miembros de la OEA a reforzar la inversión pública y privada en salud mental, con una perspectiva de derechos, así como en la prevención, atención, rehabilitación y recuperación. Asimismo, exhorta a dar prioridad a estrategias para promover la salud mental y atender la crisis de salud mental en toda la región. St. John's. La Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó las cuotas de recaudación que deberán aportar los Estados miembros en 2026 por un monto total de $93 billones, la misma cifra que en 2025. La asignación fue aprobada por consenso durante la Asamblea General celebrada en Antigua y Barbuda, con la participación de varios cancilleres de la región. Una vez más, Estados Unidos figura como el mayor contribuyente de la organización, con una cuota de $46,9 millones, equivalente al 49,99% del total. Le siguen Canadá con el 13,5%, Brasil con el 12,1%, México con el 9,3%, Argentina con el 3,5%, Colombia con el 2,1% y Perú con el 1,5%. El cuadro de asignaciones también contempla una cuota de $1,3 millones para Venezuela, aunque el país lleva años sin participar en la organización ni cumplir con sus aportaciones anuales. El documento fija las contribuciones obligatorias de cada miembro, aunque el presupuesto de gastos será elaborado en una sesión extraordinaria prevista para octubre próximo. El porcentaje de aportación de cada estado se determina cada 3 años a partir de un análisis sobre sus condiciones económicas. Miami. Fiscales de Estados Unidos plantearon hoy deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García, expulsado en marzo a El Salvador por error del gobierno de Donald Trump, a un tercer país cuando salga de la cárcel en Tennessee, según una llamada entre ellos y una jueza a la que accedieron medios. Los abogados del Departamento de Justicia DOJ expresaron a la jueza del distrito Paula Sinis de Maryland, origen del caso, su intención de que el Servicio de Inmigración y Aduanas ICE detenga a Ábrego García y lo envía a un tercer país, aunque reconocieron que no hay una fecha establecida para ello, así que podría pasar en 30 segundos o 30 días o 30 meses, pregunta la jueza, a lo que el fiscal Jonathan Chin responde que solo dirá que no hay planes inminentes para removerlo a un tercer país distinto a El Salvador,
según la llamada que siguieron medios como Político, Notus, USA 9, subsidiaria local de CBS. Ciudad de Guatemala. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmó un convenio con Guatemala para fortalecer la seguridad conjunta en el aeropuerto internacional del país centroamericano y posteriormente en sus puntos fronterizos. El acuerdo forma parte de una visita de Noem a Guatemala tras una gira por Centroamérica que la llevó también a Panamá, Costa Rica y Honduras, previo a su escalada final este jueves en la nación que preside Bernardo Arévalo de León. Precisamente la firma del convenio tuvo lugar entre Noem y el ministro de Gobernación Interior, Francisco Jiménez, después de un encuentro con Arévalo de León en el Palacio Nacional de la Cultura, sede del gobierno. Tegucigalpa, Honduras, con 268 casos registrados en el último año, es señalado como uno de los países con alto riesgo de que una persona sea víctima de tortura, y los principales responsables de esos tratos crueles son las fuerzas de seguridad, advirtieron organizaciones civiles y la Iglesia. De acuerdo con el Índice Global de Tortura 2025, elaborado por la Organización Mundial contra la Tortura, en el país centroamericano hay un alto riesgo de ser torturado, especialmente por las acciones de miembros de la fuerza de seguridad, en particular policías y militares, dijo la representante del Centro de Prevención y Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familiares, Evelyn Ramírez. El informe señaló que este país presenta un riesgo alto de tortura, el máximo posible, en términos de brutalidad policial, mientras que en las condiciones de detención, la impunidad y los derechos de las víctimas es muy alto. Puerto Príncipe. La misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, liderada por Kenia, aseguró que se registra una reducción significativa de los ataques de las bandas armadas en este país. Durante la conmemoración del primer aniversario de la MSS, el comandante de la fuerza, Godfrey Otunge, afirmó que gracias a los esfuerzos incansables de estas tropas, en colaboración con la Policía Nacional de Haití, PNH, se constata una reducción significativa de los ataques violentos de las bandas, en el mantenimiento de las operaciones gubernamentales y el reforzamiento del Estado de Derecho, pese a los intentos frustrados de algunos grupos de desestabilizar el gobierno. Anunció que para consolidar los progresos alcanzados, la misión trabaja en el establecimiento de bases operacionales avanzadas en áreas claves, sobre todo en la zona de Puerto Príncipe, que tendrán un papel esencial en la recopilación de información, la rápida respuesta a las amenazas y la protección de infraestructuras críticas. Además, junto a la policía haitiana, seguirán con las patrullas en la capital para evitar cualquier vacío de seguridad que puedan aprovechar las bandas, a cuyo combate estamos consagrados, vigilantes, motivados y determinados, dijo Tunge, en presencia de miembros del Consejo Presidencial de Transición First Alphonse, o la representante especial de la ONU para Haití, María Isabel Salvador. Buenos Aires. Miles de docentes y estudiantes, entre otros manifestantes, marcharon hacia la sede de la Secretaría de Educación y prendieron antorcha en defensa de la Universidad Pública Argentina, la cual, dijeron, es blanco de ataques por parte del gobierno de Javier Milei y no puede sostenerse sin salarios dignos para sus trabajadores. Estamos acá hoy enfrentando los ataques de este gobierno y uno de estos ataques es efectivamente contra la educación pública, dijo una estudiante y militante llamada Mariana, quien no reveló su apellido. En Buenos Aires la jornada de protesta comenzó a las 10 de la mañana, con una huelga que se extendió hasta este viernes y un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas, Hospital Escuela dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Alrededor de las 5 de la tarde, los manifestantes comenzaron a congregarse en la plaza de Usay, desde donde marcharon con antorchas hasta el Palacio Pisurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación. El docente Alejandro Montoso dijo estar allí para exigirle al gobierno nacional que aumente la partida presupuestaria para la universidad y que reabra las negociaciones salariales. Lima. La Dirección Antidroga de la Policía Nacional del Perú, Dirandro, elevó el volumen de droga decomisada entre enero y junio de este año de 51 toneladas en el mismo periodo de 2024
a 141 toneladas en lo que va del año, según declaró la presidenta peruana Dina Boluarte en una ceremonia oficial. Boluarte destacó que la DIRANDRO ha realizado 9.000 operaciones policiales, más de 5.500 detenciones y ha destruido 56 pistas de aterrizaje y 630 laboratorios clandestinos de elaboración de droga. La jefa de Estado participó ayer en el aniversario número 34 de la creación de la DIRANDRO y destacó que esas intervenciones representan golpes certeros contra el tráfico ilícito de drogas y la actividad criminal que surge a su alrededor. Atención Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ganó un pulso jurídico que resolvió la Corte Constitucional al ordenar que sea el Congreso y no la autoridad electoral el que lo investigue por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que lo llevó al poder. Se trata de una pesquisa abierta en octubre del año pasado por el Consejo Nacional Electoral, CNE, por supuestamente excederse en los gastos electorales hasta en 1,2 millones de dólares. Bien por la Corte Constitucional, celebró Petro en X. Petro presentó y ganó una tutela, un mecanismo de amparo ante la Corte Constitucional, pidiendo que se protegiese su derecho al debido proceso por el fuero especial del que gozas de ser presidente. La Corte ya había suspendido la investigación en el CNE mientras decidía de fondo. La Corte le dio la razón y ordenó que el CNE remita a la Cámara de Representantes la investigación adelantada por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022. Agregó que la autoridad electoral podrá seguir investigando a otros integrantes de la campaña. La investigación ha generado un debate político y jurídico en el país por el conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso, la cual es la encargada de investigar a quienes gozan de fuero como Petro, y en tal caso, hacerle un juicio político que lo pueda llevar a salir del cargo. Petro ha negado cualquier irregularidad en la financiación de su campaña y ha advertido en varias ocasiones que existe un plan para sacarlo del poder, impulsado por sus opositores utilizando las instituciones que ha denominado un golpe blando colombiano. La CNE busca determinar si la campaña de Petro recibió fondos de fuentes de financiación prohibidas procedentes de sindicatos. De llegar a una sanción, puede imponer multas contra quienes administraron la campaña. St. John's. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, pidió a la Organización de Estados Americanos, OEA, pasar de los discursos a la acción, sobre todo ante la crisis en Haití, y propuso a su país como sede de la Asamblea General de 2028 para celebrar el aniversario número 80 del documento fundacional del organismo. Colombia hoy hace un llamado para que este foro pase de la planeación de los discursos a la ejecución. América no necesita más discursos grandilocuentes, necesita discusiones valientes y una voluntad política que esté a la altura del sufrimiento y la esperanza de nuestros pueblos, expresó Sarabia durante su intervención ante la Asamblea General que se celebra en Antigua y Barbuda. La canciller de 31 años se presentó como una mujer joven, hablando en nombre de Colombia, pero también en nombre de una nueva generación americana que busca construir democracias sólidas y economías realmente sostenibles. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.